Mujer. Gracias. Buenos días a todos. Para preguntarle al subsecretario Jesús Seade, por favor, si nos pudiera dar más detalles de estas pláticas que dice, pues están circulando en los Estados Unidos y que se han hecho, en las que se han hecho propuestas que México no aceptaría, ¿no? Usted lo señaló hace unos momentos en su exposición. Y para el presidente de la República, si me hace favor, Marcelo Ebrard ha dicho que bueno, el caso de Levarón lleva avances y entiendo evidentemente, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Tamaulipas, por ejemplo, y en los últimos meses también, y lo que ocurrió en Culiacán, son otros dos ejemplos de dónde están y qué dimensión tienen estas organizaciones criminales, ¿no? Al hablar de narcoterrorismo. ¿Cómo las clasifica su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, a este tipo de organizaciones criminales que han visto que al atacar a la población civil, esta estrategia las fortalece? ¿Cómo las tiene clasificadas? Bueno, pues las dos preguntas tienen que ver con relaciones. ¿Quién quiera responderla? Y yo también voy a decir algo. Gracias. ¿Qué clasificación les damos? Lo que la ley mexicana establece es delincuencia organizada. Eso es lo que usamos. Cuando las organizaciones criminales toman como blanco a la sociedad civil para frenar la acción de la autoridad, ¿eso cómo se llama? Delincuencia organizada de acuerdo al Código Penal. Ahora, de ahí en más se pueden ensayar muchos tipos de denominaciones. Nada más que tenemos que ser cuidadosos, me está usted preguntando en mi carácter de canciller de México. México, ¿por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues eso nunca lo vamos a aceptar, ahí está nuestra Constitución. Entonces no es nada más discutir qué tan grave es, porque desde luego es gravísimo, sino tener claro cuál es la implicación jurídica que tiene. Entonces lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Y eso México no va a estar de acuerdo. Bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo. Ahora, yo decía, es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad. Por ejemplo, la reunión a la que aludí el día jueves, y bueno, pues aquí está el doctor Durazo por si quiere hacer uso de la palabra, el eje del asunto, ¿cuál fue? Hubo una conversación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, como usted recordará. Sí. ¿Y qué le dijo el presidente Trump al presidente López Obrador estando yo presente? Por eso lo refiero. Estados Unidos respeta las acciones y decisiones del gobierno de México. Y si hay algo que el gobierno de México desee que nosotros participemos, no en territorio mexicano, sino en investigaciones, en lo que sea necesario, con mucho gusto lo hacemos, pero respetamos las decisiones y la integridad y la soberanía de México, igual que lo ha sido en muchos otros casos, también en este que es de seguridad. Entonces, ¿qué plantea México? ¿Nos quieres apoyar? Reduzcamos el tráfico de armas. Ahora que menciona usted el caso de la familia Levarón, 200 y pico de casquillos, Remington. Todas estadounidenses. Bueno, entonces, en vez de estarnos culpando unos a otros, mejor hacemos una cooperación estrecha, decimos cómo congelamos ese tráfico de armas. Y están en la disposición de hacerlo. El jueves tuvimos una reunión. No digo que siempre estemos de acuerdo en todo, a veces no, pero sí estamos trabajando de manera muy estrecha. Entonces, por un lado, pensamos que es inconveniente invocar esa posibilidad. México no lo va a admitir nunca. Pese a la violencia que va en aumento por parte de las organizaciones es como criminales. Entonces es como si nosotros invocamos lo mismo para controlar los supremacistas blancos. No, me refería a la cuestión de la… Entonces, creo que ya le contesté, okay, con todo respeto. Gracias. Bueno, por lo que dicen los códigos. Bueno, miren, acerca de lo mismo, en su momento nosotros agradecimos al presidente Donald Trump porque nos habló después de la situación tan… Mujer.
Gracias, buenos días a todos. Para preguntarle al subsecretario Jesús Seade, por favor, si nos pudiera dar más detalles de estas pláticas que dice, pues están circulando en los Estados Unidos y que en las que se han hecho propuestas que México no aceptaría, ¿no? Usted lo señaló hace unos momentos en su exposición. Y para el presidente de la República, si me hace favor, Marcelo Ebrard ha dicho que, bueno, el caso de Levarón lleva avances y entiendo evidentemente, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Tamaulipas, por ejemplo, y en los últimos meses también, y lo que ocurrió en Culiacán, son otros dos ejemplos de dónde están y qué dimensión tienen estas organizaciones criminales, ¿no? Al hablar de narcoterrorismo. ¿Cómo las clasifica su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, a este tipo de organizaciones criminales que han visto que al atacar a la población civil, esta estrategia las fortalece? ¿Cómo las tiene clasificadas? Bueno, pues las dos preguntas tienen que ver con relaciones. ¿Quién quiera responderla? Y yo también voy a decir algo. Gracias. Con mucho gusto. Una negociación normalmente es una parte con otra, con toda la precisión que se está discutiendo, se pone por escrito, etcétera. En este caso, lo que han tenido en Estados Unidos, y después ya paso a lo que tenemos en México, es un diálogo entre el negociador, el gobierno, que negoció un tratado y ahí está, con los demócratas, así ya muy en general. Entonces, un congresista emitirá una opinión, debíamos hacer esto, debíamos hacer lo otro, los sindicatos también, y no han llegado a tener una posición final clara que diga, esto es lo que queremos. Entonces ha sido un diálogo oral, entre ellos no ha habido documentación por escrita que digamos, esto es lo que se está haciendo, y con nosotros, pues por supuesto lo mismo. Todo es discutir ideas, las ideas en las que se ve que entre ellos están más cerca de un consenso y que consultan con México, y nosotros decimos, bueno, eso no. Por ejemplo, ya mencioné solución de diferencias. Ellos querían que se asegurara el poder hacer paneles en materia laboral. Yo dije, hermosísimo, México lleva 25 años queriendo seguridad de hacer paneles, pero no en materia laboral. Entonces insistieron mucho, bueno, laboral y fresas y hortalizas. No. Entonces se fue conformando un consenso entre ellos y con nosotros de que se repare ese tema en toda su amplitud, que fue nuestra posición hace un año en las negociaciones y hace 25 años también. Es una idea. Entonces, donde se va formando el consenso, se llega a la precisión. Donde no hay consenso, no se llega a ninguna precisión. Y ahí está el tema central que algunos congresistas y también sindicalistas han empujado y siguen empujando, y que a nosotros pues nos parece un poco misterioso, que es una palabra que no existe en español, y yo he dicho que me enorgullece que no existe porque es una palabra un poco así impositiva, que se dice enforcement, que significa obligar a cumplir, no cumplir, obligar a cumplir. Y entonces siguen con esa idea de que obligar a cumplir. Nosotros le decimos, señores, el cumplimiento está garantizado porque está en la Constitución, la reforma laboral de febrero del 2017, porque hicimos una reforma laboral ambiciosísima, ejemplar, porque el presidente ha comprometido la palabra del gobierno de México y la suya propia. Nosotros cumplimos y vamos a cumplir, porque están los recursos financieros. Y además, lo que ya dije, se repara el sistema de solución de diferencias y con eso ya queda. Pero hay gente que quiere más cosas en esto de enforcement. Quieren tener mecanismos más intrusivos, más transnacionales, de ver qué pasa en esa planta que no cumple. Y nosotros le decimos, señores, eso no lo vamos a aceptar. No ha habido propuestas específicas, pero este tipo de ideas. Espero que le responda la pregunta, porque a mí no del todo, es una cosa un poco brumosa. En su perspectiva, subsecretario, nada más, pues ya no se firmó este año y el año electoral, aquí estoy, Isabel González, Grupo Imagen. Me gusta ver la voz. Gracias. Sí. En su perspectiva, pues ya no se firmó evidentemente este año. ¿Cuándo se puede firmar el tratado? El año electoral complica muchísimo. Mire, quedan 2 semanas oficiales de Congreso en Estados Unidos, las 2 primeras semanas de diciembre. Y
la tercera semana perfectamente la pueden agregar. Todo lo que necesitan es ya llegar a una decisión que podría darse en unos cuantos días para poder tener un documento claro de propuestas de cambios que veríamos en México. Y si esta es respetuosa con todo lo que se ha discutido, será fácil llegar a una conclusión. Entonces, no excluyo que en diciembre pudiera salir, pero sí estoy pesimista, porque en días recientes, o sea, hace 2 o 3 semanas, el tono era muy positivo hacia el acuerdo. Y en los últimos días, de hecho, el último día, el jueves y viernes de la semana pasada, que era el cierre del Congreso, ya empezaron otra vez a surgir estas ideas de cosas que ya estaban descartadas, que se habían discutido hace varios meses y que hemos dicho, eso no. Entonces, no estoy muy pesimista. Si no se resuelve en diciembre, bueno, puede resolverse en enero, en febrero. Nosotros siempre dijimos, un acuerdo que no se logre este año porque hay oposición de posiciones, ya se basta, después de las elecciones 12 meses más tarde. Pero si el problema es que no les da tiempo, pero hay una convergencia de posiciones, se puede hacer en diciembre, se puede hacer en enero, ya no hay problema. Y yo sí veo que hay una convergencia básica, simplemente que acepten que ciertas ideas que les están empujando, ellos deben decir que no, así como nosotros estamos diciendo que no. Muchas gracias. Sí. La otra pregunta. ¿Qué clasificación les damos? Lo que la ley mexicana establece es delincuencia organizada.